Amén. Dios les bendiga a todos mis queridos hermanos y amigos. Sean todos bienvenidos a nuestra iglesia Ancla de Vida. Saluda a la persona que tiene a su lado, den la bienvenida, comparta con ellos. Y aprovecho de saludar a los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones. Qué bueno poder compartir con ustedes y ser juntos edificados en el Señor. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Diga conmigo, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Gloria a Dios. Bueno, mis queridos hermanos, pueden tomar asiento. Si hay alguien que nos visita hoy por primera vez, bienvenidos. Queremos que se sientan en casa. Si algunos tienen tiempo que no venían, qué bueno verles. Esta es su casa, somos su familia en el Señor. Pero lo importante es que cada día sigamos siendo edificados, creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, bienvenidos. ¿Cuántos estamos anclados en Cristo? Amén. Gloria a Dios. Bueno, estoy muy contento porque la semana pasada dimos comienzo a una nueva serie. Y esta serie realmente la vamos a estar compartiendo por varias semanas. Creo que esta serie va a ser de mucha edificación, nos va a bendecir muchísimos y estoy completamente convencido que Dios nos va a hablar bastante. Y esto tiene que ver con nuestra naturaleza. Tiene que ver con lo que nosotros de una u otra forma somos. Somos imperfectos, pero que nos alineamos o estamos aquí porque queremos alinearnos al Dios que es perfecto y queremos andar conforme a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y algo en lo cual vamos a estar compartiendo con ustedes durante estas semanas tiene que ver nada más y nada menos que con una de las cartas del apóstol Pablo. La carta del apóstol San Pablo, o la primera carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto. De esa carta vamos a estar compartiendo en esta serie. Lo interesante de todo esto es que cuando usted estudia esta carta, es una carta densa, pero maravillosa. Vemos una iglesia plagada de problemas, de defectos seguramente, de conflictos. Pero con todo y eso, sigue siendo la iglesia de Cristo. Eso nos debe hablar mucho ya, porque nos dice que no hay iglesia perfecta. Pero el Señor cada día nos perfecciona. Y ahí está el milagro del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Es sumamente hermoso porque cuando uno lee esa carta, uno como pastor se siente así como consolado. Porque uno al ver tantas situaciones en las que se encontraba, y que Pablo, el apóstol San Pablo, ve la iglesia y la ve como la iglesia de Dios, uno dice, Señor, te doy gracias porque tú siempre nos sigues viendo con ojos de misericordia. Amén. Entonces vamos a aprender cómo a través de los distintos problemas que manifestaba esta iglesia, Pablo presentaba el problema porque Pablo le había llegado un reporte. Él tenía el reporte de los problemas que había y por eso escribió la carta. Y él en cada uno de estos capítulos define el problema, pero luego de definir el problema, expresa la solución conforme al Evangelio. Porque el Evangelio puede darnos
solución a cualquier tipo de problema, hermanos. Es decir, por medio del Espíritu Santo y por medio del Evangelio, podemos encontrar respuesta y solución a las distintas situaciones de nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Entonces vamos a estar aprendiendo en esta semana cómo conseguir esas respuestas a través del Evangelio y, por supuesto, por la guía del Espíritu Santo a cada situación. Amén. Una iglesia, imagínense nada más, llena de divisiones. Una iglesia donde se había manifestado el pecado sexual y estaba siendo aceptado en la congregación. Iglesia donde había conflicto entre los hermanos, donde había desórdenes en las reuniones, donde los dones se volvieron como que más egocéntricos que para glorificar a Cristo e hicieron del amor de Cristo a un lado. Por eso aparece en 1 Corintios 13 la exposición de Pablo acerca del amor. Cómo el amor edifica, cómo el amor es uno de los elementos centrales de todo el Evangelio. Problemas doctrinales como el de la resurrección. Pero todo fue resuelto por el Evangelio y por la dirección del Espíritu. Quiero que aprendamos o sigamos estudiando acerca de esto. Pero para ello quiero que me acompañes a 1 Corintios, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 4 al versículo 9. Repito, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 4 al 9. Amén. Esa va a ser la porción o la unidad de pensamiento o la porción que vamos a estar estudiando en esta mañana. Y dice así la palabra de Dios. Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Versículo 5. Porque en todas las cosas ustedes fueron, ¿qué dice? Enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Así como el testimonio acerca de Cristo, el cual ha sido confirmado en ustedes. Versículo 7. De tal manera que a ustedes nada les falta, ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también les confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles. ¿Cuántos dicen amén? En el día de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, luego dice, y fiel es Dios, por lo cual ustedes fueron llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Por eso, hoy quiero continuar con la serie que comenzamos la semana pasada, que lleva como título, No somos una boutique, somos un hospital. ¿Qué les parece? Diga a la persona que tiene a su lado, hey, no somos una boutique. Dile, nos parecemos más a un hospital. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que este nombre de la serie ya nos dice mucho. Y nos dice mucho porque si usted piensa en un hospital y analiza las distintas áreas, hay gente que está en emergencia. Otros se encuentran en cuidados intensivos, otros cuidados intermedios, en recuperación, en observación. Otros están asistiendo, pero indistintamente todos estamos siendo tratados por Dios. Y esto es algo que nos debe hablar mucho, porque algo que estudiamos la semana pasada es que debemos aprender todos los días, a cada momento, a ver a las personas y a cada situación a través de los lentes del Evangelio. Esto no es algo poético, utópico, es algo real, es algo verdadero. Yo debo ver cada situación de mi vida a través de los lentes del Evangelio, porque si
Dios lo ha permitido, Dios tiene un propósito. Yo debo aprender a ver a las personas a través de los lentes del Evangelio, porque si Dios ha permitido colocar a esa persona en este momento en tu vida o bajo esta situación, debo aprender a verlo de la manera como Dios quiere que lo vea. ¿Cuántos dicen amén? Y lo primero que quiero que escuchen es esta historia. Una madre de Gran Bretaña se le acercó una persona muy pudiente y le comenta: usted debe estar muy orgulloso porque sus 3 hijos son de los más nobles ciudadanos de toda nuestra nación, de los más respetados. Y esta mujer, que era creyente, cristiana, dijo lo siguiente: oh, tengo mucho de qué estar agradecida con Dios, pero para nada estar orgullosa. Y esto ya nos debe llamar la atención a todos, porque una de las frases que más como seres humanos decimos continuamente es: estoy orgulloso de. ¡Ay, estoy orgulloso de mis hijos! Estoy tan orgulloso de que te graduaste. Estoy tan orgulloso de lo que has logrado. Pero te quiero decir algo. Resulta que el orgullo no es de Dios. Es más, el orgullo se gesta en Satanás. Es decir, estoy orgulloso, te estás jactando de algo que no te pertenece. Porque algo que nos enseña el Dios de la Biblia, como por ejemplo Primera de Tesalonicenses 5:18, dice: estén gozosos siempre, oren sin cesar y den gracias a Dios por todo. Porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, yo no debo decir estoy orgulloso de. Yo debería decir estoy agradecido con Dios por. Vamos a practicar. Estoy agradecido con Dios por mi esposa. ¿Cuántos esposos dicen amén? No se sientan presionados, no. Sea sincero, ¿verdad? Estoy agradecido con Dios por mi familia. ¿Cuántos dicen amén? Estoy agradecido con Dios por mis hijos. Estoy agradecido con Dios por una meta alcanzada. Porque la jactancia no puede ser para nosotros. Definitivamente la gloria tiene que ser siempre para el Señor. De la gloria, el aplauso bien fuerte al Señor Jesucristo. Y usted dice: pastor, ¿y por qué nos dice esto? Me llenaste un poquito de agua. ¿Por qué esto es tan importante? Porque les estoy enseñando que debemos aprender a ver cada situación a través de los lentes del Evangelio. Y en los lentes del Evangelio siempre se debe manifestar es gratitud, no orgullo, no jactancia, no soy yo. Pablo siempre decía: soy lo que soy por la gracia de Dios. Denle el aplauso al Señor. Quiero que vean el versículo 4. Mire cómo comienza el apóstol, donde estamos comenzando a estudiar en esta mañana. Pablo comienza de una manera maravillosa. Tengo tanto que aprender, porque Pablo tenía el reporte negativo de la iglesia. Pero con todo y eso, Pablo veía a la iglesia como Dios la veía, como la iglesia de Dios. Y Pablo comienza primero dándole gracias a Dios.
porque sabía que esa iglesia había nacido de Dios. Y Pablo comienza diciendo, gracias doy a mi Dios. Y a mí eso me parece ya hermoso, eso de mi Dios, porque él pudo haber dicho, doy gracias a Dios, pero el hecho de que dijera a mí, ese mí es posesivo, es un artículo posesivo que nos habla de que él verdaderamente poseía a Dios. Tanto así que en los primeros 13 versículos solamente el nombre de Cristo aparece 10 veces. Sin contar las veces que dice Dios o el Señor, pero solamente Cristo aparece 10 veces en estos 13 versículos. Es porque Pablo definitivamente estaba lleno de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y él dice, gracias doy a mi Dios siempre por ustedes. Pero luego dice, por la gracia de Dios que le fue dada en Cristo. Y quiero hacerles una pregunta, amados hermanos. ¿Por qué Pablo daba gracias a Dios siempre? ¿Qué dicen por aquí? A ver. ¿Qué dicen mis hermanos que están de este lado? ¿Por qué Pablo siempre daba gracias a Dios por ello? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen por aquí? ¿Por qué Pablo siempre le daba gracias a Dios por ellos? O por este lado, no lo voy a excluir. Hermanos, miren lo que dice. Doy gracias a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que a ustedes les fue dada en Cristo Jesús. Hay algo que a mí me preocupa muchísimo. Hay personas que me dicen, pastor, estoy agradecido. Y yo le pregunto, ¿por qué? Porque estoy respirando, estoy vivo, estoy de pie, tengo una hermosa familia, hoy desayuné, tengo vestido. Y cuando me da esa respuesta me preocupo más. Y usted me podrá decir, pero ya va, él es una persona agradecida y debemos dar gracias por eso. Sí, tenemos que dar gracias a Dios por todo. Pero cuando alguien solamente me menciona eso y no menciona lo que Pablo dice, ya eso es muy preocupante. Porque lo primero que Pablo daba gracia era por la gracia de Dios en él. En otras palabras, se los voy a poner más claro. Una de las cosas que le doy gracias a Dios cada día, hermanos, es esto. Señor, te doy gracias porque me amaste primero cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Señor, gracias porque me has salvado cuando yo no lo merecía. Y me hago la pregunta de por qué me salvaste, por qué me escogiste. Definitivamente, Señor, estoy tan agradecido de tu gracia por mí. Estoy agradecido porque viniste y moriste en la cruz por mis pecados. Y no solamente con eso, sino que llevaste la ira de Dios para que yo hoy fuese reconciliado con Dios y yo pueda tener paz con Dios. Y tener una comunión creciente a diario con mi Señor Jesucristo. Te doy gracias porque me diste el regalo, el don del Espíritu Santo. Y la persona del Espíritu Santo mora en mí. Y cada día me transforma, me cambia. Gracias, Señor, porque en ti estoy completo. Porque me has dado una nueva vida. Porque las cosas viejas pasaron. Porque ahora todas son hechas nuevas. ¿Sabes por qué? Porque si para ti es más importante un plato de comida o un vestido antes que lo que Cristo hizo por ti, significa que tú no has comprendido aún la gracia del Señor. Y estoy aquí para explicarles
para enseñarles. Y no como que yo lo sé todo, no, hermano. Lo hago más bien que lo que por gracia yo recibí, por gracia debo compartirles. Porque lo que más nos debe llevar a la gratitud a diario es la obra que el Señor ha hecho por nosotros. El precio que el Señor pagó. Y que, ojo, no solamente fue hace 2000 años, lo sigue haciendo en mí cada día, porque tengo al Espíritu Santo que vive en mí y que todos los días me transforma. Porque le da verdadero sentido a mi vida. Porque me salvó. Me rescató. Porque dentro del ser humano hay necesidades profundas. Necesidad de identidad, necesidad de aceptación, necesidad de propósito, necesidad de libertad, necesidad de seguridad. Y el ser humano busca un salvador, busca el dinero para que le dé identidad. Ay, mira lo que yo soy, mira lo que yo tengo. Buscan reconocimiento y fama y ponen la pared llena de títulos para que vean que yo soy un doctor. Porque buscan llenar horizontalmente algo que jamás los va a poder saciar y por eso quieren hacer de todo, pero que todo en este mundo, la satisfacción que te va a dar es tan corta que inmediatamente lo tienes y vas a ser como un niño malcriado que recibió algo, lo tira y quiere otra cosa. Porque nada en este mundo va a poder suplir, satisfacer. Solo Cristo satisfizo cada una de mis necesidades profundas. Me da identidad. Por eso mi identidad o la tengo horizontalmente puesta en las cosas de este mundo, o mi identidad es vertical, puesta en Cristo. O tú tienes como Salvador las cosas de este mundo, el qué dirán. O te importa más lo que Dios dice acerca de ti. Yo debo cada día de mi vida agradecer la gracia, porque gracias a su gracia, a su regalo inmerecido, no lo merecía. Por eso que cuando un cristiano dice, Señor, dame esto, dame aquello, porque acuérdate de qué. Nosotros no hemos hecho nada. El mismo Señor en la palabra dice que nuestras obras son trapos de inmundicia. Tus obras y mis obras son trapos de inmundicia. Si no es por la gracia, nadie puede ser acepto en Cristo, en Dios. Fuimos aceptados solo en Cristo. Sin Cristo, tú caminas de espaldas al Dios vivo y la ira de Dios está sobre ti. Solo en Cristo yo puedo ser reconciliado con el Padre y tener comunión con el Padre, que es santo, santo, santo. Por eso que alguien esté más agradecido por el aire que respira que por el aliento de vida que recibió y la salvación eterna, es porque no ha entendido la gracia. Y sabe, esto es tan preocupante hoy en día en las iglesias, porque hoy en día muchos predicadores y pastores enseñan más cómo llenar la barriga, cómo tener un nuevo vestido, que vivir como el Señor quiere. Si yo doy gracias a Dios por otra cosa antes que por su gracia, estoy desenfocado. Y si lo enseño de esa manera,
Imagínese un ciego guiando a otro y los que los van a oír van a terminar más ciegos. Por eso uno de los retos que tengo como pastor es que cada día nos enamoremos más de Cristo. Es que nos enamoremos cada día más de la palabra. Es que nos enamoremos cada día más de la gracia de Dios. Vamos a darle fuerte el aplauso al Señor. Yo no era así. Dios está transformándome. Dios me ha dado por medio del Espíritu, y eso es para todos sus hijos, un nuevo potencial, el amor de Él, una nueva paciencia. Por eso es que yo puedo dar gracias a Dios, aún en medio de problemas, como Pablo, por la fe que el Espíritu Santo le dio, por la paciencia que le dio el Espíritu. Si usted no tiene ese Espíritu Santo, usted no va a ver a esas personas con una gana de darle gracias a Dios. Por eso usted puede ver a las situaciones y a las personas o con los ojos de la carne o a través de los lentes del Evangelio. Y si lo ves en la carne, me imagino a Pablo escribiendo, bueno, Dios, sigo sin entender. No me explico por qué esta iglesia es tan difícil. Seguramente hubiera comenzado así. Pero cuando alguien está en el Espíritu, va a manifestar agradecimiento. Pero antes que todo, por su gracia. No lo merezco. No lo merezco. No encuentro nada en mí que lo merezca. No lo encuentro. Eso me hace recordar hace un tiempo atrás cuando vivimos un proceso, mi esposa y yo, incluso como iglesia, y fuimos atacados. Por mucho tiempo, hermano, yo buscaba mi identidad en mis logros, en mis metas, en las personas, en el reconocimiento de la gente. Pero Dios es tan maravilloso, tan hermoso, tan bueno, que Él te va a limpiar de tus ídolos, si eres de sus escogidos. E hizo que todo eso se cayera para que mi identidad no dependiera de lo que otros digan, sino de lo que solo Cristo dice. Obviamente me duele en mi carne, pero es un recordatorio de que yo no vivo para agradar al mundo, de que yo debo vivir es para agradar al Señor. Y me acuerdo que en aquel momento estaba estudiando, orando, y me conseguí con una frase de Spurgeon, de Charles Spurgeon. Y yo la puse en mi estado, pero después la quité porque algunos no lo comprendían y dije, no, si no lo van a comprender, mejor lo quito. Y Spurgeon decía esto: si alguien viene y te ataca y te dice cosas malas contra ti, no te defiendas, porque tú eres peor de lo que ellos dicen. Y la gente me preguntó, pastor, ¿por qué usted dice que usted es peor de lo que ellos dicen? Porque esa es la verdad. Hermano, nosotros somos salvos por su gracia. Por eso, Dios no ve a través de la gracia. Y como Dios me ve así, yo debo aprender a ver a los demás a través de los lentes de la gracia. A través de los lentes del Evangelio. Y a tener amor, compasión y misericordia por los demás. ¿Para cuánto es esa palabra? Cuando veas a tu esposo, tienes que verlo a través de los lentes del Evangelio. Porque si no, lo vas a ver en la carne. Cuando veas a tu esposa, tienes que verla a través de los lentes del Evangelio. Para que puedas tener paciencia y amor y consideración. Cuando veas a tus hijos, tienes que verlo a través de los lentes del Evangelio. Para que no te impacientes, ni te cargues, ni te llenes de ansiedad.
Porque Dios es el que está haciendo la obra en cada uno. ¿Por qué Pablo daba gracias primeramente, hermanos? Por la gracia. No, doy gracias primero porque tengo el carro nuevo. Ya le hice el cambio de aceite, lo tengo full. Es más, tengo la nevera full en mi casa. Eso es secundario. Da primero, puede que tu nevera esté vacía, pero lo importante es que tu corazón esté lleno del Señor. Primero la gracia de Dios. Primero la gracia de Dios. Porque si estás más ocupado de aquí, entonces, hermanos, vas a vivir con una visión corta. La Escritura dice, pongan las miradas en las cosas de arriba. Porque estas son eternas y duraderas. Y no en las terrenales que son pasajeras, efímeras, de duración corta. Es de los muertos espirituales vivir por lo que dicta sus ojos. Porque dice la Biblia que el justo vive por la fe y no por la vista. Los que viven por la vista son los que están muertos espiritualmente. Los que viven por fe y que ponen la mirada en las cosas eternas, manifiesta que son hijos de Dios. Mi trabajo como pastor es animar, exhortar, enseñar a la congregación a apuntar hacia allá. Hoy en día hay una modernización y cambiaron la palabra y hoy en día lo que te enseñan es cómo satisfacer tus necesidades ahora. Y te enseñan más, tienes que tener fe para cambiar de carro este año. Es un absurdo. Hermano, todo eso son las añadiduras de Dios. Todo lo demás viene por añadidura. Mi mirada tiene que ser puesta primeramente en el Señor. ¿Cuántos agarran esa palabra? ¿A cuánto Dios les está hablando hoy? Bueno, denle un aplauso bien fuerte. Gloria a Dios. Por eso, de los 7,000 millones de habitantes que puede tener el planeta en este momento, todos deberían dar gracias a Dios porque respiran, si están vivos, porque comieron. Pero solo los hijos de Dios, los creyentes, los cristianos, los nacidos de nuevo, pueden dar gracias a Dios por la gracia. Para todos es una gracia común. Para los escogidos es la gracia especial. Así se conoce teológicamente. La gracia especial. Y por eso Pablo aquí dice, doy gracias a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia que a ustedes les fue dada en Cristo Jesús. ¿En qué momento se nos fue dada esa gracia? En el momento que tú creíste e invocaste a Cristo. Ahí Él nos está hablando de nuestra identidad. Por eso, ¿cuál es tu identidad? Cuando te preguntan, hey, ¿quién eres? Bueno, soy economista. No, bueno, yo soy profesional, soy educador, Una profesión define quién eres. Bueno, soy padre. Pero eso solamente. Entonces alguien me por ahí dice, bueno, pastor, ¿entonces qué digo? Lo que la Biblia dice que tú eres. Partiendo de que eres un hijo de Dios. Nacido de nuevo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso debe definir muy bien lo que tú eres. Porque ¿cuáles son tus convicciones más profundas? ¿Cuáles son tus seguridades más profundas? Que las puedas hallar y conseguir en el Señor. Esa es mi oración.
Entonces podemos ver a las personas, hermanos, amigos, a través de la carne o a través de los lentes del Evangelio. Pero aquí viene un punto importante. Y quiero que veamos el versículo siguiente, el versículo 5. Primera de Corintios 1:5. Porque en todas las cosas ustedes fueron enriquecidos en Él. Diga conmigo, en Cristo. No, solamente lo dijeron un grupito. Otra vez, diga, en Cristo fuimos enriquecidos con toda palabra y todo conocimiento. Esto es muy poderoso. Y usted dirá, ¿qué significa eso? Es mi oración, hermanos, que tu corazón arda por esto. Isaías capítulo 11, versículo 2, el profeta dice algo sumamente importante. Él dice que aquellos que tienen al Espíritu Santo se les va a manifestar cada uno de este Espíritu. Dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y luego aparecen 3 pares. Vamos a ver cuáles son los 3 pares que aparecen. Primer par, dice, en la persona que tenga el Espíritu Santo, va a reposar sobre él espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia. ¿En qué consiste eso? Bueno, usted le puede hablar a alguien. Usted le puede hablar y puede que esa persona no va a comprender. Pero cuando esa persona, Dios le da el Espíritu, inmediatamente Dios le da una nueva sabiduría y Dios le da una nueva inteligencia. Una nueva inteligencia, porque sin esa inteligencia jamás va a poder comprender las cosas espirituales. Va a tener solo información. Y le va a dar una nueva sabiduría. Va a comprender que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Porque el corazón del ser humano por naturaleza es terco y necio y obstinado. Dice Salomón que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Pero la sabiduría comienza cuando una persona viene y dice, necesito a Dios, te necesito, Señor. Imagínense un Pedro. Llegó cansado de pescar toda la noche, quería descansar y se consigue a Andrés, su hermano, que le dice, Pedro, mira, lo hemos encontrado. ¿A quién? Al Mesías. Lo escuché, Juan el Bautista lo confirmó, es él. ¿De qué? Y viene Jesús y le dice que le preste su barca para predicar y dirigirse a todos los que estaban en orilla. Pedro accede, pero luego viene Jesús y le dice a Pedro, boga mar adentro. Pedro venía de pescar toda la noche, ¿no? Estaba frustrado, no pescó nada, estaba cansado. Pero accedió. ¿Por qué accedió? Porque sus ovejas oyen su voz y le siguen. Él seguramente no entendía por qué. Pero si es oveja, va a entender. Bueno, una vez estaban ya entrando en aguas más profundas. Jesús le dice, lanza la red a la derecha. Maestro, he tratado de pescar toda la noche, no pesqué absolutamente nada. Mas en tu palabra echaré la red. Pedro es símbolo de una persona anteriormente necia y terca, así como todos nosotros. Pero cuando vio la manifestación del poder de Cristo, Pedro automáticamente cayó y dijo, soy pecador, apártate de mí, Señor. Pedro reconoció su bancarrota espiritual y que necesitaba de un Salvador. En ese momento Pedro estaba naciendo a la sabiduría. Pedro estaba naciendo a la sabiduría.
porque estaba reconociendo que necesita ayuda. Eso me acuerda a tantos matrimonios. Usted los ve, pareciera que fuera, no sé, una cosa muy cómica. Usted le pregunta al hombre, ¿y cómo va todo? Pastor, excelente. Y le pregunta a veces a la esposa, ¿y qué tal? Estamos en crisis. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Será que el esposo no sabía? Muchas veces es terquedad y obstinación. No reconoce que necesita a Dios. Hermanos, aquí todos necesitamos a Dios. Todos. Yo necesito a Dios todos los días de mi vida, a cada momento, a cada hora, a cada minuto, a cada instante, a cada segundo. Pero esa sabiduría viene por Dios. El segundo par dice espíritu de consejo y de poder. A veces uno ve a algunas personas y te dice, ¿cómo se te ocurrió tomar esa decisión tan absurda? Bueno, se ve que no operó allí el espíritu de consejo. Seguramente la persona ni siquiera comprende eso, la persona tal vez ni siquiera conoce a Dios y solo tiene esa información. Porque mírelo, algo que esclarece muchísimo, espíritu de conocimiento. El verdadero conocimiento de Dios trae temor de Dios, porque el último que aparece es temor de Jehová. Es decir, cada día que conozco más su palabra y su palabra me es iluminado, más crece mi temor por Dios. Hermanos, ¿sabe por qué le sirvo a Dios? Porque temo a Dios. ¿Sabe por qué estoy dedicado al Señor? Porque temo a Dios. ¿Sabe por qué quiero ser un buen esposo? Porque temo a Dios. ¿Sabe por qué quiero ser un buen padre? Porque temo a Dios. ¿Sabe por qué quiero ser alguien que en todo momento refleja al Señor? Porque temo a Dios. No quiero fallarle a Dios. No quiero faltarle a Dios. El conocimiento viene con el temor de Dios. Si alguien tiene mucho conocimiento, pero sin temor de Dios, no es conocimiento, solo tiene información. Porque el verdadero conocimiento va acompañado de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder y de temor de Dios. ¿Cuántos agarran esa palabra? Eso me debe a mí hacer temblar como pastor. Porque tengo mucho que darle cuenta a Dios. Y no quiero faltarle a Dios. Eso me debe llevar a mí a reconocer quién soy. Y cuando veo a mi esposa, puedo pedirle perdón a cada momento. Y a mi hijo que tiene 7 años. Cuando he tenido una actitud inapropiada, se lo he dicho, hijo, perdóname, no debía haber actuado así. Actué en mi carne y no hice lo que a Dios le agrada. Pero eso tiene que ser en todo lugar. Me pasa muchas veces en la iglesia que he llamado a algún hermano y le dije, hey, en esto me equivoqué, quiero pedirte perdón. Perdóname si en esto te falté. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque tengo temor a Dios. No quiero fallarle al Señor. No me preocupa solamente mi esposa, no. Ella puede acceder a mi teléfono, a mi vida, a todo. Quiero ser transparente siempre más. Cuando tengo sueños inapropiados, yo le digo a ella que ore por mí. Cuando tengo luchas, se lo hago saber a ella. ¿Por qué? No porque yo soy un santurrón y porque soy mejor que nadie, no. Porque temo a Dios. Por eso el verdadero conocimiento del temor de Dios. Mire, esto a mí me cambió la vida. ¿Y sabe por qué me cambió la vida? Porque uno muchas veces se centraba en la conducta, en corregir conductas. Me volví un pastor conductista. Pero más que corregir la conducta, ve a la raíz que es el corazón. Y enséñale el evangelio a la persona para que desde su corazón
comience a reconocer que necesita un Salvador. Hace 2 semanas atrás, prediqué en el segundo y tercer servicio acerca de la parábola de la oveja perdida. No sé si alguno se recuerda. ¿Y qué le enseñé? Que todos necesitamos un pastor, que el corazón de la oveja es terco y que todos necesitamos un Salvador, porque la oveja no hizo nada para salvarse. El pastor fue a buscarla, la tomó sobre sus hombros y la trajo. La oveja no hizo nada, nada más dijo, no sabía nada. Era perdida. ¿En qué contribuyó la oveja a salvarse? En perderse. Porque para poder salvarla tiene que estar perdida. ¿En qué hemos contribuido tú y yo para ser salvos? En que estábamos perdidos. En eso contribuí con mi pecado. Pero el Señor en su gracia me amó, me perdonó y me rescató y me dio vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! A ver, ¿cuántos están aprendiendo en esta mañana? ¿Sabes qué le puedes enseñar a tus hijos? A tu esposa, a tu familia, el temor de Dios. Esta semana mi esposa y yo tuvimos una conversación muy importante. Y estuvimos hablando qué cosas no hemos hecho porque necesitamos crecer en el temor de Dios. Una esposa va a respetar más a su esposo si crece en el temor de Dios. Un esposo va a amar y a tratar a su esposa como vaso frágil para protegerla y cuidarla si crece en el temor de Dios. Un hombre va a querer trabajar y echarle pichón a la vida. Bueno, eso es una expresión nuestra, ¿no? Echarle pichón a la cosa. No sé, antes era push on, una palabra anglo. Pero precisamente porque quiero proveer para mi casa, porque al proveer para mi casa voy a tener un nuevo televisor y descansar en mi sofá. No, quiero proveer para mi casa, porque la Biblia dice que el que no provee para los suyos, en especial a los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y como temo a Dios, quiero ser un buen proveedor. No para mí, para glorificar a Dios. Si crece mi temor a Dios, voy a ser un buen hijo. Voy a ser un buen trabajador, no voy a echar carro. Ahí viene el jefe, agarren algo. Claro, porque le sirven es al ojo que los está viendo y por eso tienen que ponerles cámaras. El cristiano no necesita de eso. El que tiene el verdadero temor de Dios no necesita cámaras. Sabe que los ojos del Señor contemplan toda la tierra. No voy a querer fallarle a Dios en ningún lugar. Es crecer en el carácter, en Cristo. Si crezco en el temor de Dios, voy a tomar mejores decisiones para liderar a otros, sin golpear, sin manipular, sin afectar, queriendo lo mejor para la otra persona. Hoy me importa más eso. Cuando antes le decían a uno, no, se va alguien del país, el pastor se sentía mal, no quería que se fuera. Dios va cambiando todo, hermanos. Hoy no, hoy mi mayor anhelo es, Señor, que escuche tu voz y sea guiado por ti. Puede que sea muchas veces mejor que se vaya, a veces porque es parte del propósito de Dios, uno, o a veces porque también tienen que llevar cierto palo para que aprendan y vuelvan al Señor. Ambas son válidas porque en ambas Dios es glorificado. Y a otros les conviene eso y bueno, eso es voluntad soberana de Dios. Y bueno. Pero hoy me importa más la obra de Dios en las personas. ¿Por qué? Porque estoy creciendo en la gracia. Dele
una palmadita al que tenga a su lado y dile, necesitas crecer en la gracia. Si creces en la gracia, vas a tomar mejores decisiones en la vida. Si creces en la gracia, no te tienen que decir todo lo que tienes que hacer. Pastor, ¿puedo escuchar esto? ¿Puedo ver esta película? ¿Puedo bailar? ¿Puedo agarrar? Hermano, cuando usted crece en la gracia, usted siempre se va a hacer internamente una pregunta. ¿Esto que estoy haciendo le agrada a Dios o no? Porque yo no estoy aquí para darle tabla a nadie. Eso era el antiguo pacto. En el nuevo pacto, Dios escribe ahora la tabla en el corazón de la persona. Para que ame y ande en Él, en su palabra. Ya no en las tablas de piedra, ahora es en las tablas del corazón. Ese es el nuevo pacto de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos agarran eso? El mundo entero va, cuando la gente comprende el Evangelio y la gracia, todo va a cambiar. O debe cambiar en ti. Y debe haber un cambio continuo. Y no solamente por mis actos. Me voy a preocupar por mis palabras y por mis pensamientos. Por mis actitudes. En eso también debemos enseñarlo a nuestros hijos. Que amen y teman a Dios. Yo se lo digo a mi hijo Díaz, mira, yo no te voy a estar viendo todo el día, pero Dios sí te va a ver todo el día. Yo lo máximo que te puedo dar es un castigo y con la varita. Pero a quien tú debes temer todos los días de tu vida es al Señor. Y a Él es a quien tienes que amar y agradar. Se lo recuerdo. Ahí no le estoy enseñando una conducta. Ahí no le estoy diciendo tienes que, no haga, no. Ahí le estoy enfocando más. Aprende a discernir en tu corazón. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que aprendamos a pensar desde la perspectiva de la gracia. Porque muchas decisiones de tu día a día, no hay un manual que diga, no te compres esto, compra aquello, no hagas aquí, vea. Eso no aparece tan claro. La Biblia no te va a decir eso. La Biblia lo que te va a dar es el discernimiento entre lo bueno y lo malo, y en que aprendas a discernir la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, gracias a la palabra, el Espíritu Santo va a informar en ti un fundamento, un constructo bíblico de gracia, donde tú vas a aprender a tomar con sabiduría decisiones desde la gracia. Y eso es lo que yo quiero enseñarle a mi hijo. Por ejemplo, si le enseño eso, él va a poder compartir con otros. Si le enseño eso, él va a ver cuando en una situación hay injusticia y él le va a doler en su corazón. Tenemos que aprender a ver cada situación y a cada persona a través de los lentes de ¿qué, hermanos? Del Evangelio. Vamos al versículo 6. Ya estamos entrando a la parte conclusiva. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes. ¿Cómo se come esto? ¿Cómo es esto? Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes. ¿Qué es eso? Bueno, voy a hacer varias aclaratorias. Aclaratoria número 1. He escuchado gente que dice, no tienes que predicar, solamente da testimonio. Eso es suficiente. Si usted alguna vez escuchó eso, déjeme decirle que eso no es verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? El Evangelio es un mensaje, se tiene que predicar. Se tiene que exponer. La fe viene por el oír. Y para oír debo escuchar un mensaje. ¿Cuántos están agarrando el mensaje? Primer punto. Segundo punto. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes. ¿Cómo es eso? Bueno, ya se lo voy a explicar. Viene el predicador y comparte el mensaje. Primer elemento, el predicador comparte el mensaje.
Segundo elemento, el mensaje tiene que ser el mensaje del evangelio, porque es el que da fe. No lo que te provoque a ti, no, el mensaje de Cristo, la semilla, la palabra. Tercer elemento, la persona que está escuchando. Y cuarto elemento, el Espíritu Santo, que es el que convence de justicia, juicio y pecado. Entonces, cuando alguien oye el mensaje porque se le está predicando, el Espíritu Santo opera en el corazón de la persona y da testimonio en ella que es creyente. Y va a producir que esa persona diga, yo creo en ese mensaje, yo creo en el Señor Jesús. Es decir, es el Espíritu Santo el que da testimonio en el corazón. Cuando oye el mensaje, tiene que estar el testimonio de la palabra y el testimonio que da el Espíritu Santo en la persona. Ya eso te quita algo. ¿Cuántas veces usted escuchó esto? Ustedes tienen que dar buen testimonio. Bueno, le voy a decir que eso también es falso. Nosotros no somos los que damos el testimonio. El testimonio lo da el Espíritu Santo dentro de nosotros. Él es el que muestra en nosotros que de verdad somos hijos de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso, hermano? Nota que no dice, así como el testimonio de Cristo que tú confirmaste. No, que ha sido confirmado. Eso está en participio y está en una voz pasiva. Ha sido. No fue que tú hiciste. Fue que el Señor lo hizo en ti. Él está obrando en ti para que se manifieste el testimonio del Espíritu Santo que está en ti para que tú oigas ese mensaje. Y quiero culminar con esto, hermanos. Algo que va a hacer el Evangelio y el Espíritu Santo es que comiences bien, sigas bien y termines bien. Esta iglesia había comenzado bien, se había desviado, pero el Evangelio y el Espíritu Santo vienen para que puedan terminar bien, que es lo que Pablo dice en el versículo 8 y 9. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, hay que comenzar bien, hay que seguir bien, hay que terminar bien. Pero ¿cómo hacemos para seguir bien cuando nuestro corazón muchas veces se quiere desviar? Porque ese es el corazón del hombre, luchamos con esa naturaleza. Por eso necesitamos la obra del Espíritu. Bueno, Colosenses 3:16 nos da la respuesta. Pablo dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more abundantemente en sus corazones. Y mire lo que dice luego. La palabra de Cristo more abundante en ustedes. Y luego dice, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría. Cuando alguien te exhorte, oro para que seas de los que reciban esa sabiduría de Dios, para que le digas a tu hermano, gracias, hermano. Es necesario recibir esa palabra. Y no como muchas veces que cuando a alguien lo exhortan, en vez de manifestar la sabiduría, se manifiesta en la necedad porque o no han nacido de nuevo o están viviendo en la carne y se molestan. ¿Has conocido a alguien que le ha dicho algo y en vez de tomarlo de parte del Señor se ha molestado? Pero esta es la práctica de la iglesia. Pero muchas veces se quiere tener con los hermanos en una relación diplomática. Una relación diplomática. ¿Sabes? Diplomático. Se dan duro detrás en la espalda, pero en la foto salen abrazados, como los políticos muchas veces. Nuestra relación no puede ser política. Tiene que ser en la verdadera hermandad en Cristo. Si yo amo a mi hermano, yo lo voy a corregir desde el amor, pero desde el amor. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Ponga la mano en su corazón y diga, Señor, dame un corazón entendido para aceptar la corrección sin molestarme.
Culmino con esto. Una madre tenía en la cocina de su casa una pizarrita. Y cada vez que salía dejaba escrito una pizarrita lo que los hijos tenían que hacer. Las tareas del hogar. Como dejen limpias las cocinas, saquen la basura, recojan todo. Un día se le olvidó dejar la nota, pero llegó el niño, el niño, su hijo, tenía 12 añitos y llegó de la escuela agarró la ropa que estaba en el tendedero, la dobló, sacó la basura, limpió todo. Cuando la mamá llegó, estaba asombrada, le dijo, hijo, no entiendo. Hiciste todo esto y yo no te dejé la nota. Pero me gustó tanto lo que ese niño respondió, porque dijo, mamá, yo sé que no lo dejaste anotado allí, pero en mi corazón yo quería hacer algo que te agradara. Y por eso lo hice. Miren las palabras. En mi corazón yo quería hacer algo que te agradara. Y por eso lo hice. Hermanos, el nuevo pacto no está escrito en tablas de piedra. Dios lo ha escrito en nuestros corazones. Y si en ti está la gracia, tú vas a querer vivir como a Dios le agrada. Recuerda, no somos una boutique, somos un hospital. Vamos a estar de pie. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a tener un momento para que alabemos al Señor. ¿A cuántos Dios les ha hablado en este día? Amén. No yo, sino Cristo. No se trata de mí, se trata del Señor. Es la obra que Dios está haciendo en nosotros. Hoy oro para que te enamores de Cristo. Hoy oro para que te enamores de las Escrituras. Enamorarse de las Escrituras es enamorarse de Cristo, porque Cristo es el Verbo hecho carne. Oro para que te enamores de la gracia. Oro para que te enamores del Evangelio. Las buenas noticias de los hechos históricos salvadores de Cristo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Gracias, Señor. Cuán hermoso y precioso eres. Cuán hermosa es tu gracia. Tu gracia me transforma en todo. Me liberaste y me salvaste de mi necio corazón. Me salvaste y me liberaste de los deseos del mundo que me controlaban. Me salvaste y me liberaste del egoísmo. Porque en el orgullo hay egoísmo. Por eso puedo dar gracias a Dios por todo. Tenemos que ser agradecidos. Y ojo, la gratitud no solamente es de palabras. Que nuestra actitud hoy manifieste que estamos agradecidos con Dios. Que nuestro carácter hoy refleje que estamos agradecidos. Que cuando llegues a tu casa y la gente note, o a tu trabajo y la gente note una actitud distinta en ti, tú puedes decir que estoy agradecido con Dios. Su gracia me transformó. Su gracia me transforma. Y vas a poder ver a los demás a través de los lentes del Evangelio. A las personas, a las situaciones, y entender que todo es parte de un propósito en Dios. Esto es transformador, liberador. No tienes ni siquiera que apostar a tu capacidad.
Porque en el Evangelio no se trata de tu capacidad. Se trata de la nueva capacidad que Dios ha puesto en ti por el Espíritu. Él prometió que el que comenzó la buena obra, Él mismo la perfeccionará. No depende de ti, depende primeramente de Él. Yo coopero en lo que Él comienza y perfecciona cada día en mi vida. Pero la obra sigue siendo de Dios. Coloca la mano en tu corazón y di conmigo: amado Dios, muchísimas gracias por esta palabra. Hoy la tomo, la creo con todo mi corazón. Creo que tú eres mi Señor, mi Salvador, mi Libertador. Y descanso no en mi fuerza, en tus fuerzas. No en mi capacidad, en tu capacidad. Mi fe descansa ni siquiera en mi amor hacia Dios, sino en que Dios me amó primero. Mi esperanza descansa no en mi rectitud, sino en la justicia de Cristo que me fue dada. Gracias, Señor. Tengo que agradecerte. Soy lo que soy por la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¡Dale fuerte el aplauso! ¡Aleluya!